Bienvenidos a Hello Viveca, un podcast diferente con conversaciones que abrirán tu mente para mejorar tu vida. Hello, pues aquí estamos, por fin se nos hizo porque... Se nos hizo, nos costó trabajo. Sí, son épocas súper complicadas, pero de verdad no saben el gusto que tengo aquí de recibir al doctor Juan Luis Gallardo. Él es médico en nutrición clínica y ahora doctor funcional, ¿no? Así es. Y bueno, tú estudiaste en la Universidad de Anáhuac del Norte, además te fuiste también estuviste en Madrid, Barcelona. Con la Universidad de Barcelona. En la universidad, ya ven, ya estoy. Es Barcelona, perdón. Y ahorita vamos a hablar de muchas cosas. Nosotros nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos en el Bienfest. Así es. Ahí, y la verdad es que me encanta que este tema de lo que es la menopausia en las mujeres y todo eso que nos sucede. Por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, pues el gusto es mío, qué bueno que finalmente lo logramos, ya tenía muchas ganas de estar acá y bueno, pues sí, justamente lo que habíamos platicado pues es revisar un poquito del tema hormonal que finalmente nos afecta a todos, ¿no? Pero desafortunadamente pues a quien le tocó la mayor carga ahí es a las mujeres y creo que vale mucho la pena que revisemos donde más carnita en este tema pues es alrededor de la menopausia, sin embargo pues también nos toca revisar varios temas hormonales que se pueden llegar a presentar previo al momento de la menopausia. Yo tuve un episodio de salud grande y ahorita lo que más he oído es que tenemos que prevenir. O sea, que la medicina hoy, lo más importante para la medicina es la prevención. Entonces, si nosotros vamos a hablar del tema de la menopausia, primero que nada, ¿qué nos sucede? ¿Y cómo podemos prevenir todos estos síntomas? Y bueno, ahorita sigo con más cosas porque tengo millones de preguntas. Pues todas las que vengan. Venga. Sí, esto es importantísimo porque realmente la esencia de la medicina debería de ser la prevención, ¿no? Hace poquito platicaba con un familiar que me decía, bueno, ¿y qué pasa con esto de la medicina funcional? O sea, ¿qué significa? ¿Que el resto de la medicina no funciona? ¿O qué es lo que sucede con esto? Bueno, la cuestión es que la tendencia hasta el momento de la medicina había sido dividir al cuerpo por sistemas, ¿no? Y cada quien, bueno, tú ibas con tu cardiólogo, con tu endocrinólogo, con tu gastro, y cada quien, ¿qué pasaba? Que le adicionaban cada médico pues, sus 2, 3 medicamentos, 2, 3 suplementos, y al momento en el que haces el recuento de todos los medicamentos que toma un paciente, realmente tiene polifarmacia, ¿no? Y lo que estamos haciendo es tratar los síntomas principalmente. Pero ¿qué pasa con la medicina preventiva? Pues está ahí un poco olvidada, ¿no? Entonces la intención de la medicina funcional es precisamente retomar, como se hacía la medicina antes, pues hacia la prevención y también enfocarnos, diría que la medicina funcional es una medicina basada en estilo de vida y en nutrición. Yo te he visto a ti en tus redes, doctor, y me encanta todos los temas, cómo los empiezas a tratar. Y también me da mucha curiosidad de por qué si tú ya habías estudiado nutrición, de repente te nos vienes a la medicina funcional. O sea, ¿qué ves ahí que te cambia el chip para ver todo esto? Claro, es buenísima pregunta porque para mí también fue sorpresivo, ¿no? O sea, yo primero dije, me quiero dedicar al área de la nutrición clínica, hicimos la especialización en ello, pero te das cuenta de que al momento que tú estás viendo la alimentación, la nutrición de un paciente, pues hay muchas cosas que tú puedes aportar desde la parte del conocimiento previo que traes como médico, ¿no? Y poco a poco comienzas a sumar otras herramientas, te empiezas a meter en, oye, ¿y cómo estás durmiendo? Oye, ¿qué tanto estás haciendo de esto, de este otro hábito? Y poco a poco fui descubriendo, te vas encontrando pues precisamente por todo el movimiento que está creciendo alrededor de la medicina funcional, que dije, caray, pues eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces me empecé a meter más, a hacer las certificaciones al respecto y pues a eso fue lo que nos trajo a este momento, pero justamente fue este momento en el que descubres, pues, ¿por qué me voy a dedicar yo solamente a un sistema si hay que ver al paciente como un todo? Y ahí lo estás diciendo y me encanta porque, bueno, ahora que yo tuve este episodio de que me puse súper mala de la garganta, todavía me escucho poquito. Literalmente, sí, eso que estás diciendo, me dieron una farmacia. O sea, es más, le decía a mi tía, ya no me compres esto porque ya tengo esta medicina. Pero, bueno, ella insistía, ¿no? En que me tenía que comprar absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa aquí? O sea,
¿por qué los doctores no se ponen de acuerdo? ¿O nosotros? ¿O qué sucede aquí? ¿Cuál es el colapso? Pues lo que pasa es que cada quien va a hablar desde su área de conocimiento, Ok. ¿no? Y cada quien va a aportar desde su área y el tratamiento de cada padecimiento es muy complejo. Entonces, definitivamente hay casos en los que se requieren varios medicamentos, varios suplementos, pero lo que está faltando es esta parte de integratividad, por decirlo de alguna manera. Entonces, nada, por supuesto, nada en contra de la medicina como se maneja de manera convencional, pero lo que ha faltado es esa comunicación, como dices, y el que los médicos verdaderamente trabajen en equipo y que exista comunicación entre ellos, ¿no? Así, de la misma manera que yo trabajo, pues también con una doctora psiquiatra, trabajo con ginecología, pues todos estamos en comunicación, si es necesario nos reunimos para hablar el caso de un paciente. Okay. Y algo que les comento siempre a los pacientes es, bueno, pues aquí te agregan, pero ¿quién te quita medicamentos, no? Hace poquito me pasó con una paciente, justamente, que me dice, bueno, es que yo fui con un biólogo de la reproducción, fui con una nutrióloga funcional, fui con este otro especialista, y al momento de que estoy haciendo la historia clínica, le costaba trabajo recordar cuántos medicamentos tomaba. Pero no es solo ese el tema, sino cuántos suplementos también, porque también pasa eso, que por un lado te mandan muchos suplementos, pero también nosotros con tanta información que hay, pues nos compramos, me voy a comprar este suplemento porque yo siento que me puede caer bien y este otro. Y también demeritamos que pues tienen, así como tienen efectos positivos, todo tiene que ver con todo, tienen sus interacciones, también tienen sus efectos adversos. Entonces sí tuve que decirle a esta paciente, oye, necesitamos hacer, en este caso no me gusta el término, pero en este caso sí, una desintoxicación, porque de verdad hasta las enzimas de su hígado me aparecían elevadas, de que tenía el hígado trabajando muchísimo para poder procesar tanta sustancia que se estaba metiendo, ¿no? ¡Qué locura! Eso que estás diciendo es muy repetitivo porque, como tú lo dices, unos te dan una cosa, otros, y luego, o sea, ahorita aquí que lo estabas mencionando, es, ya sabes, la amiga de la tía, que a mi mamá le dijeron, no, es que tómate el magnesio, pero tómate el no sé qué, y luego hay otras pastillas que se venden por fuera, que te quitan los dolores y que resulta ser que son también pastillas tóxicas. Entonces nos sobresaturamos y ahí es cuando también nosotros nos estamos enfermando, ¿no? Sí, incluso este ejemplo que comentas del magnesio realmente es muy común porque por supuesto que es maravilloso, pero tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, existen muchos tipos de magnesio distintos e incluso tienen funciones distintas, ¿no? Y si tú te compras el que te recomendó tal o cual persona, pues tal vez no lo estás tomando el tipo que tú necesitas en particular. Así me pasa mucho que me dicen, bueno, pues incluso me comentan, yo estoy durmiendo perfectamente desde que comencé a tomar magnesio. Les interrogo y están tomando un tipo de magnesio que no produce sueño. Entonces es el bendito efecto placebo en realidad, ¿no? Mira, y es que ahorita es uno de los males, o sea, muy comunes, que a lo mejor hay que investigar a fondo y bueno, hay todo un tema en esto de la higiene del sueño, de cómo tratar, de cómo debes de empezar a hacer todo tus rituales para dormir en la noche, que no nada más sería el magnesio, ¿no? Claro, luego pensamos en una medicina más natural, que sea más amigable con el cuerpo y tenemos la tendencia a pensar que esa medicina se va a basar en suplementos o en nutracéuticos, que cada vez toma más relevancia ese término, ¿no? Pero ¿y los hábitos dónde están? O sea, a veces ese suplemento no te va a resolver nada en realidad si tú no haces una modificación en la forma en la que estás comiendo, en la que estás durmiendo, en la cantidad de ejercicio que estás haciendo, de agua que estás tomando, entre otros muchos puntos a tomar en cuenta. Bueno, vamos a entrar en materia. Venga. ¿Qué es la menopausia? Más o menos a qué horas nos llega, cómo, cuándo, o sea, ¿cuándo ya la vamos a sentir? Ok, la menopausia, vamos a tratar de hacerlo en términos lo más coloquiales posibles, ¿no? Pero la menopausia se refiere al momento en el que deja de existir el periodo menstrual, de que deja de presentarse. Perfecto. Muchas veces se confunde la diferencia que existe entre la menopausia y el climaterio. ¿Has escuchado estos dos términos, no? Sí. El climaterio se refiere a todo el periodo en el que se comienzan a presentar los síntomas, comienza a haber irregularidades en el periodo, molestias, y esto abarca desde antes de que llegue el punto de corte de la menopausia hasta los años posteriores. Entonces, ¿cómo se diagnostica, digamos, a grandes rasgos la menopausia? Pues es
el momento en el que tú en retrospectiva dices, lleva un año completo, 12 meses sin presentarse mi periodo menstrual y sabemos que este no dejó de presentarse debido a una causa patológica, a una cirugía, a un padecimiento, etc. Pero siempre se diagnostica de manera retrospectiva. Y pues existen muchas subetapas de las que podemos platicar ahorita dentro del climaterio. Y como puedes ver, pues la menopausia es nada más este punto de corte. Ok. Ahí, bueno, o sea, lo que estás diciendo es nada más se acaba la regla, ¿no? O sea, pero los bochornos, eso ya es otra etapa, se da en la misma etapa, ¿o qué? O sea, ¿qué hacemos nosotros cuando ya dices, ya no tengo la regla? Bueno, casi siempre cuando llegan, pues no tiene por qué ser una preocupación porque finalmente es algo completamente natural, ¿no? Solo es el momento en el que marca, pues, el final de la fertilidad. Okay. Pero las pacientes suelen llegar con el médico incluso previo a que puedas decir, pues yo llevo 12 meses sin mi periodo, o llegan y me preguntan, doctor, ya tengo la menopausia, porque tienen alguna sintomatología muy marcada. Okay. Entonces, existen varias etapas que conforman el periodo del climaterio, que puede ser la premenopausia, okay, el periodo previo a que comiencen a aparecer estos síntomas, pero pues hay quien los presenta de manera más temprana. Existe la perimenopausia, que es el periodo alrededor, pues suele ser entre 5 años antes y 5 años después del momento de la menopausia, y está la posmenopausia, ¿no? Que serían igualmente estos 5 años posteriores a que se presentó este punto de corte. Pero los síntomas pueden comenzar desde la premenopausia y pueden abarcar incluso hasta 10 años después del momento de la menopausia. Entonces, ¿cuál sería como la edad promedio en la cual suele presentarse en nuestro país? Bueno, los datos ya sabes que en México pues no tenemos la epidemiología más desarrollada, pero de eso se sabe más o menos alrededor de los 48 años. Entonces, antes de los 45 años se puede decir que si se presenta tu menopausia antes de esos 45, pues estás teniendo una menopausia temprana. Y si se llega a presentar por algún motivo antes de los 40 años, es una menopausia precoz o prematura, también lo describen en la literatura por ahí. ¿Y eso quiere decir que te pasa algo malo? O sea, a ver, entonces, de los 48 a los 50, ¿y qué esperaríamos que nos llegue la menopausia? Los 48 es la edad promedio de que ya es el momento en el cual ya sabes que ya se detuvo, ¿no? Pero en los primeros años posteriores a que ya se detuvo la presencia del periodo, pues se siguen presentando todos estos cambios, estas molestias que están relacionadas a la disminución de los niveles hormonales, principalmente pues a los niveles de estrógenos que disminuyen. Y de los 48 a los 50, o sea, puede ser ya cualquier edad, o hasta los 60, o hasta cuándo. Va a depender de cada paciente, en realidad. Como te decía, pues hay pacientes que hasta 10 años después siguen presentando todavía estos síntomas, pero en algunas otras pues van disminuyendo con el paso del tiempo, su cuerpo se va adaptando a este cambio y dejan de presentar esas molestias con tanta severidad. Digamos que lo que le duele al cuerpo es el cambio, en este momento en el que dice, ¿qué pasó? Ya sé. O sea, ¿qué hacemos? O sea, bueno, lo he oído y ahora escuché un TED Talk sobre el periodo menstrual y lo bonito y que debemos de estar muy orgullosas las mujeres de este periodo porque nos limpiamos, porque es una cosa maravillosa, pero yo dentro de mí dije, sí, maravillosa, pero también las mujeres nos cambia el humor, o sea, entonces, ¿qué pasa cuando ya no tienes tu ciclo? ¿Se sigue presentando de alguna manera esta época del periodo? Yo, por ejemplo, tengo muchísimos cólicos y bueno, y esto lo quiero decir porque a muchísimas, o sea, mujeres parece que es como lo peor del mundo tener la menstruación, o sea, por eso lo quería platicar también. Y digo, en algún momento ya, cuando no, o sea, se acaban los cólicos, se acaba todo, o sea, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Llega un momento en el que dejan de presentarse por completo, pero para que esto pase, pues primero se van presentando de manera irregular y los sangrados pues pueden cambiar en sus características, pero ¿qué es lo que hace que esto suceda? Bueno, las mujeres tienen un cierto número de folículos determinado, ¿no? No son infinitos y los folículos son esta estructura que va a liberar el óvulo para que éste pueda ser fecundado. Cada vez que se va liberando, pues un folículo menos, ¿no? Entonces llega el momento en el que ya se terminó esta reserva y por lo tanto parte de esta estructura
es el sitio en donde se producen los estrógenos principalmente. Entonces deja de existir esta cantidad que se encontraba normalmente en el cuerpo de estrógenos y es por ello que lo va resintiendo, pero respondiendo a tu pregunta, pues sí llega un momento en que desaparece por completo una vez que pasas esta transición que dependiendo de la persona va a ser más corta o más larga. Qué bueno que me lo dice, doctor. Y en este periodo, obviamente, empezamos con ¿qué otras características? O sea, pérdida de pelo, bochornos, ¿qué otras cosas nos El más suceden? reclamado y famoso de todos, pues son los bochornos, ¿no? Ese es el que las pacientes padecen más, pero realmente, como dices, bueno, el cabello puede comenzar a caerse más, la piel empieza a perder, pues, su aspecto que tenía antes de ser tan brilloso, tan flexible, puede haber disminución en los niveles de energía, los famosísimos cambios de humor también, puede comenzar a alterarse la calidad del sueño, las mujeres también pueden llegar y ahí es parte de lo que yo más veo, pues puede haber cambios en su composición corporal y por lo tanto en su peso, comienza su metabolismo a hacerse un poco más lento, disminuye su masa muscular también, y una que a veces no se le da la atención que debería, pero que es algo fundamental, pues también hay disminución del deseo sexual, ¿no? Y con todas las implicaciones que esto tiene para su relación, ya sea de pareja o para su funcionamiento en sociedad y su satisfacción personal. Claro, por supuesto. Y aquí hay un tema, o sea, cuando empezamos a presentar todos estos cambios, las mujeres automáticamente decimos, oye, no, espérate, ya, quiero la pastilla para dormir, quiero la pastilla para... Entonces, ¿qué tan bueno es estas hormonas o qué sustituye o cómo le hacemos las mujeres, ¿no? Para como nivelarnos en esta etapa o simplemente dices, pues ni modo, a ver, bueno, yo así soy, te despertaste a las 4 de la mañana, pues ya estamos despiertos y pues, te dará sueño en cualquier otro momento del día. ¿O qué se hace? Claro, pues aquí va a depender de un análisis de la severidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú sientes que esto ya está interfiriendo con tu funcionamiento del día a día, con tus actividades normales, pues yo creo que sí es el momento más adecuado para acudir con algún profesional. En la mayoría de los casos, el encargado de manejar la menopausia de manera general, pues es el ginecólogo, ¿no? Pero con quien esté a tu alcance que tenga experiencia en esto, pues comencemos yendo con él y pues que exista, esperemos que sea alguien que tenga un equipo que pueda manejar la menopausia de manera integral. Existen muchas formas de valorar no solo si ya llegó el momento de la menopausia, sino también cuál es la severidad de los síntomas. Hay muchas mujeres que dicen, pues sí, yo tengo desde hace varios años ya dejó de estar ahí mi periodo, pero yo no presenté ningún síntoma, ¿no? Entonces, los síntomas van a ser lo que nos determine también. Entre muchos otros factores y entre ellos las preferencias de la paciente. Se pueden hacer análisis hormonales para saber cuáles son las hormonas que están más bajitas, más elevadas o si ya no hay ninguna. Y también dependiendo de eso seleccionar el tratamiento más adecuado, que puede ir desde el soporte con estilo de vida, nutricional, suplementos, mejorar la calidad de sueño, etcétera. Que esto debe ser la base de cualquier otro tratamiento hasta llegar a tratamientos de terapia hormonal, que pues no significa que todas las pacientes lo necesiten, pero para quienes están verdaderamente resintiendo este periodo, pues es muy, muy positivo y les ayuda a recuperar muchas de las funciones que están ahí como corriendo sin aceite, digamos. Exacto, pero aquí yo me pregunto, la hormona luego nos tienen asustados porque luego la hormona produce cáncer. Entonces, ¿qué tan bueno es también aguantar un poquito? O sea, cambios de estilos de vida. Bueno, esa es más o menos un poquito la educación que yo he recibido. Entonces, es así como, oye, no te puedes dormir, bueno, pues levántate, camina y ya te vas a dormir y te duermes, ¿no? O sea, o me tomo la pastilla, el ansiolítico, y luego aquí creo que llega un momento en que las mujeres nos perdemos y entonces ya te avientas una farmacia y ya no puedes tú mejorar tú, sino que solamente lo haces a través de una pastilla. Claro, ¿no? Completamente. Pues mira, la realidad es que, como te digo, yo siempre partiría del estilo de vida, asegurar el adecuado estado de nutrición, ver que esté todo funcionando bien, por ejemplo, la tiroides, pues analizar todo el cuerpo como un todo, y va a llegar un momento en el que ya estés haciendo todas esas intervenciones, pero que esto no sea suficiente para que mejoren, ¿no? Y entonces
yo diría, como lo mencionas bien, que en vez de que comiences a acudir a tomar un medicamento para cada sistema, pues te vayas, como indicaría la medicina funcional, a la causa. Okay. ¿Y cuál es la causa en este aspecto? Pues la disminución de los niveles hormonales. Existen algunos estudios que se hicieron previamente que fueron los que marcaron el inicio de este gran temor hacia el cáncer que producen las hormonas, ¿no? Conforme han ido avanzando los años, se ha ido viendo que la metodología de estos estudios no era la más adecuada. Ni el tipo de paciente que se seleccionó, ni el tipo de hormona que se les dio. Entonces, estamos comenzando este resurgimiento de las terapias hormonales en el aspecto de que pues, se les debe de perder el miedo y entender que la clave para que funcione la terapia hormonal y para que realmente no represente este riesgo para la paciente es un adecuado seguimiento. Siempre se tienen que hacer, incluso antes de empezar la terapia, todos los estudios necesarios para saber, oye, tú no tienes algún antecedente familiar de esto, te haces tu mastografía, no tienes alguna modificación en la estructura, revisas cómo está el útero, el endometrio, y de esa manera descartas quién sí es candidato y quién no es candidato para esto, pero incluso durante el tratamiento de la terapia hormonal, pues hacer un seguimiento periódico para ver pues si ha habido cambios y si no hay algún factor de riesgo que se esté comenzando a presentar. Ahí valoras y si es necesario sales de la terapia, pero mientras tanto no privas a la paciente de los muchos beneficios que esto representa. Y por ejemplo, ¿cuál es la hormona más común? La hormona más común no existe. Bueno. No existe porque ¿cuál es la que necesitamos cura todas, ¿no? No podemos seleccionar una en particular. Sin embargo, la principal responsable de que aparezcan estos síntomas que hemos estado platicando son los estrógenos. Sin embargo, seguramente lo habrás escuchado que la progesterona es el contrapeso de los estrógenos. Entonces, los estrógenos son como el lubricante de todas estas funciones, incluso pues funcionan para disminuir los bochornos, funcionan para disminuir pues digamos la resequedad de la piel, funcionan para N funciones, ¿no? Y la progesterona hace el contrapeso en el aspecto de que reduce el riesgo de que presenten cáncer las pacientes, es la hormona zen que nos pone más tranquilos, mejora la calidad de sueño y por otro lado una hormona a la que se le suele tener temor por parte de las mujeres, la testosterona. Porque dicen, no, pues ¿cómo voy yo a recibir terapia de testosterona si yo no quiero ponerme así tronada, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, la testosterona también comienza a disminuir. De hecho, esta comienza, como todas un poquito, pero algo que no se habla tanto, a partir de los 35 años comienza a disminuir. ¿Y qué pasa cuando disminuye la testosterona? Comienza a haber un carácter más dubitativo. Las mujeres se pueden volver menos dominantes, cosa que también pues es una habilidad esa, ¿no? Disminuye el deseo sexual, disminuye la masa muscular. Entonces a una mujer que tú le suples, le complementas sus niveles de testosterona, pues mejora mucho también su calidad de vida. Lo primero que sienten es que mejora su deseo sexual, pero rinden más en el ejercicio, son más decisivas. Entonces las tres, como puedes ver, cada una tiene una parte del rompecabezas que si tú analizas cómo están las hormonas de esa paciente y las logras llevar a su balance correcto, pues quieres todo el combo completo, ¿no? No, bueno, obviamente. Y entonces, y de una manera natural, o sea, ¿cómo aportarías esas hormonas? Sin pastillas. Sin pastillas como tal, no puedes como obtenerlas, por así decirlo, pero de entrada puedes, por medio del estilo de vida, digamos, balancear los sistemas para que el metabolismo de las hormonas sea correcto. Porque a veces incluso existen mecanismos para detoxificar el cuerpo del exceso de hormonas y si uno de los engranes del mecanismo está trabado, pues puede haber un desbalance hormonal, que es como lo que pasa pues, en condiciones como puede ser el síndrome de ovario poliquístico. Son mujeres que para nada están presentando algo relacionado a esta etapa de la menopausia, pero sí hay una interferencia en su metabolismo y su producción de las hormonas. Entonces, primero, regular el estilo de vida, lo que decíamos, ejercicio, una alimentación balanceada, grasas saludables, que a veces se demeritan, ¿no? No, yo quiero evitar las grasas porque las grasas son malísimas. Otra de las ideas, y esto es muy interesante, cómo va avanzando pues, el conocimiento que hace 20 años se pensaba que el colesterol pésimo y el huevo, se satanizaron las grasas y hoy en día pues la idea es otra, ¿no?
Y te digo, finalmente, una adecuada hidratación, realmente hay que hacer una revisión, así como llevamos el coche a servicio, pues que se le chequen todos sus sistemas. Todos, ahorita que te estaba escuchando, doctor, me gustó mucho esto que dijiste, todo el tema de las grasas, que es tan satanizado, porque entramos como en una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas, ¿no? Entonces, ahora corrigiendo este estilo de vida y a lo mejor haciendo ejercicio y todos estos cambios, si todavía te sientes mal, o sea, es como usted lo que me está diciendo, pues órale, te avientan la pastilla, pero si no... Si no, puedes continuar tú así hasta que esto se presente. O como te digo, habrá pacientes que no se les presente. Ahora, por ejemplo, vas avanzando, digamos, en las escaleritas, ¿no? Sí. Ya mejoraste tu estilo de vida y la severidad de los síntomas quizá no es tan severa. Apenas comienza a presentarse, estás todavía en el periodo de la perimenopausia. Pues sí estás empezando a tener calidad de sueño disminuida y un poquito de bochornos, ¿no? Entonces existen cada vez más suplementos en los cuales, por ejemplo, puedes obtener sustancias similares a las hormonas que tienen un efecto similar, que son, por ejemplo, los fitoestrógenos. Estos, pues cada vez los hay más en suplementos dentro del mercado, que son sustancias que logran unirse a los sitios de acción de las hormonas y por lo tanto disminuir este impacto que tiene la reducción de las mismas. Y se obtienen, por ejemplo, de la soya, las isoflavonas de soya, que cada vez están más de moda, se obtienen a partir también del camote mexicano y existen muchas sustancias derivadas, por ejemplo, del trébol rojo, de la magnolia, hay otra que honestamente no conozco la planta, pero sé que su nombre es Simicífuga racemosa, que también se utilizan, y hay algunos suplementos que incluso contienen una mezcla de todos estos componentes y pueden ayudar en etapas más tempranas a las pacientes. Pero una paciente con sintomatología severa no le va a ser suficiente un suplemento de este tipo en realidad. Ahí es donde ya llegaríamos a pensar en las distintas opciones que existen dentro del enorme abanico que representa la terapia de reemplazo hormonal. Y bueno, obviamente todas estas terapias no te va a dar cáncer, es por un tiempo definido y listo, ¿no? Estamos hablando de las hormonas. De las hormonas. De las hormonas. El tiempo, mira, existe también, esto está modificándose, muchas veces lo preguntan porque en algunas fuentes de la literatura dicen que deberías llevarlo hasta los 65 años. Ok. Y hay quien dice que no se debería de recibir terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años, pero en realidad lo que hemos estado viendo en la práctica y lo que he visto por lo que compartimos en los congresos, los médicos, etcétera, ya empieza a existir la idea de ¿hasta cuándo continuar la terapia de reemplazo hormonal? Pues hasta que quieras recibir sus beneficios. Puede ser que para ti ya no sea tan importante la actividad sexual, puede ser que si tú ya tuviste, por ejemplo, un periodo sin las hormonas y dijiste, pues me siento bien, bueno, puedes descontinuarla. Pero hay pacientes que las llegan a continuar pues hasta el final de su vida. Mira. Esto siempre dependiendo de un adecuado seguimiento. Yo no diría, es que no te va a dar cáncer, no puedes asegurar eso, sino que más bien en cada paciente hay que ver cómo respondió a las hormonas y hacer este seguimiento cada 6 meses, digamos, un mini seguimiento y cada año un seguimiento completo para analizar cómo recibió el cuerpo estas hormonas. Y abocándonos a esta etapa de la menopausia, ¿qué otras enfermedades? O sea, me refiero, ¿te puede dar más fácil diabetes, hipotiroidismo? O sea, ¿qué otras cosas nos pueden suceder? Sí, justamente pues tocaste un par de las que son, porque finalmente esas son padecimientos basados en hormonas, ¿no? Entonces la insulina es una hormona, las hormonas tiroideas también son hormonas y el hecho de que se descuadre una parte de tu sistema, pues como decimos, todo está conectado con todo. Entonces, en esta edad es mucho más común que se presente, si no diabetes, pongamos que no existe esta predisposición, resistencia a la insulina, sí, que es lo que comúnmente le denominan también prediabetes. Ese término pues comienza a usarse cada vez menos. También hablábamos del hipotiroidismo, sí, comienza a presentarse en algunas pacientes, no significa que en todas, pero es indispensable que se revise el funcionamiento de la tiroides cuando empieza a haber estas afecciones. También hablamos de otras que pueden presentarse, pues una de ellas, la más conocida diría yo, pues la osteoporosis, ¿no? Porque el estrógeno es muy, muy importante para la adecuada osificación, es decir, pues el proceso de formación, de reparación y de
reciclaje de los componentes que conforman el hueso. Entonces, es verdad que conforme disminuyen los niveles de estrógenos en la mujer, se va acercando ese momento en el cual, dependiendo de muchos factores, puede presentarse o una osteopenia, que es una etapa previa, o una osteoporosis. Eso que acaba de mencionar, doctor, me encanta porque sí, ahora nos encontramos con que te caes, ya, te fracturaste, o sea, de repente te empiezas como a fracturar todo, ¿no? O sea, entonces perdemos elasticidad, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué tienes que hacer? Más ejercicio, más músculo. Bueno, yo ahora sí estoy haciendo un poquito más de pesas, pero sí noto cómo estoy más aguada. O sea, pues eso es parte de la pérdida de masa muscular que se puede presentar, ¿no? Pero así como hay pérdida de la masa muscular, pues también va pasando una disminución en la densidad de los huesos. Los huesos se van volviendo más esponjosos, por así decirlo. Entonces, esto significa que son menos sólidos y menos fuertes. Muchas veces la osteoporosis, como nos pasa con innumerables padecimientos, se diagnostica, como dices, ya una vez que se presentó una fractura, cuando nunca debería de ser así. Muchas veces son fracturas vertebrales o que la paciente se cayó y tuvo una fractura con una caída que no debería haber representado una fractura, pues es que realmente la fortaleza de sus huesos está muy disminuida. Pero, como todo, va a aparecer pues aquí como disco rayado, pues como para prevenir lo que puedes hacer, una alimentación completa, adecuada, detectar deficiencias de nutrientes y el ejercicio que mencionas es uno de los factores más importantes para prevenirla. Sí, porque yo vi en uno de tus reels yoga. O sea, tenemos que hacer yoga para fortalecernos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo diría, muchas veces me preguntan, ¿cuál es el tipo de actividad física que debo de hacer? Sí. La variedad es lo que conviene, ¿no? Lo más importante es la constancia. Yo les digo 30 minutos al día, todos los días, porque existe esta idea que además nos la promueven a los médicos y así la estudiamos, de que 150 minutos por semana, o sea, 5 veces más o menos y luego descansas, pero el cuerpo no conoce los días de la semana, el cuerpo necesita su activación metabólica diaria. Está bien que no debes de hacer el mismo tipo de ejercicio todos los días porque hay que permitir que esos músculos se reparen, pero vas variando los grupos musculares que trabajas, vas variando el tipo de actividad física que haces, entonces unos días cardio, unos días yoga y algo que sí se ha visto que pues tiene mucha más importancia, como decías, pues ejercicio de fuerza. Eso pues cada vez va tomando más relevancia porque no se debe de descuidar. Muchas veces se piensa, pues quiero bajar de peso, necesito hacer cardio, ¿no? Puro cardio, pero no, eso no te está incrementando quizá lo suficiente la masa muscular, que es lo que va a mejorar el metabolismo de muchas cosas, entre ellos la insulina. Entonces, fundamental que haya ejercicio de fuerza, ese sí diría que es la base. Alrededor de eso, pues, variedad. Me encantó esto y también he oído a muchos nutriólogos, siempre hay que hacer un arco iris. O sea, yo a veces soy muy repetitiva, entonces qué bueno que lo dices porque luego digo, solo corro. Entonces también tiene que haber fuerza, yoga, o sea, como lo mismo que dicen de las dietas, ¿no? O sea, dale un arco iris. Total. De que a veces es difícil, ¿no? Es muy difícil. Híjole, yo luego a nosotros mismos queremos predicar las cosas, pero nos cuesta muchísimo. En realidad, pues tiene que eso venir desde una conciencia de voy a ir al supermercado y voy a comprar pues un poquito de blanco, un poquito de ajo, un poquito de morado, bueno, berenjenas, uvas, un poquito de verde, pues de preferencia cada vez más se está viendo la importancia de los verdes oscuros, algo de amarillos. Y la otra cosa que es súper importante, tratar de mantenernos enterados de cuáles son las frutas y verduras de temporada, porque yo no sé cuál es la razón en particular, pero es verdad que la naturaleza nos provee de los nutrientes que necesitamos para esa temporada. Viene la temporada de frío, que hay más cítricos, por ejemplo, ¿no? Vitamina C por aquí y por allá. Y así sucesivamente. Entonces hay que mantenernos enterados y además nos va a salir más barato, porque la fruta de temporada es más barata, no la tienen que traer de quién sabe dónde. El otro día fui al súper, o sea, de verdad dije, un kiwi, o sea, el kilo de kiwi, 130 pesos. Qué locura, o sea, digo, es una fruta muy rica, exótica, pero ¿qué creen? Tenemos la jícama y yo ahorita no sé por qué soy adicta a la jícama. No sabe, doctor, cómo me fascina la jícama, hasta a veces para desayunar. Pero entonces tenemos que hacer más ejercicio, bueno,
O sea, sí, constancia, yo creo que eso es el secreto de todo. Arco iris, ¿qué ejercicio hace usted? Fíjate que yo trato de hacer, con la pandemia me pasó esto de que dejé de ir al gimnasio, por supuesto, y ahí pues descargué un par de aplicaciones y ahí he ido variando. De repente pues se me encontré en Netflix cierta cosa y luego encontré una aplicación de yoga que está padrísimo con la inteligencia artificial que han ido generando. Tú le pones, quiero una sesión de yoga de 30 minutos de esta corriente en particular, de esta intensidad, que me la narre esta voz que se llama Francis. ¡Ay, no! Y está increíble, ¿no? Entonces yo trato de utilizar herramientas en casa porque es como lo que me funciona con el día a día y me ha gustado, ¿no? Que pues te levantas y lo primero, quizá te preparas tu cafecito. Hay quien dice que el café en ayunas, no sé qué. Bueno, pero yo me preparo mi café y trato de hacer alguna rutina de estas y he tratado de hacer más ejercicio de intervalos, que es otra cosa que se recomienda más cada vez, intervalos de alta intensidad, porque se ha estudiado que ese tipo de ejercicios te hacen mantenerte quemando calorías a lo largo del día y no funciona tanto como con el cardio, que principalmente quemas calorías durante la sesión. Entonces ahí se le hemos tomado preferencia porque en un periodo de tiempo más cortito mantienes a tu cuerpo trabajando durante el resto del día. Sí, porque luego dicen que el ejercicio que haces te sirve para hasta 1 o 2 días, pero eso que está diciendo me encantó. O sea, a ver, muchísima gente dice, es que no todos los días puedes hacer ejercicio porque yo... no hay pretexto, no hay pretexto. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor, pero bueno, esas ya son cosas aparte. Entonces, bueno, tenemos todas estas enfermedades que se desencadenan de la menopausia. ¿Qué pasa con esta que yo considero que es una de las verdaderas epidemias, con la diabetes, ¿no? Con el azúcar que está afectando muchísimo. ¿Qué hacemos? Mira, es algo muy curioso porque, como te digo, eso llega a presentarse alteración incluso desde antes de la menopausia. Y como dices, se está volviendo una cuestión muy, muy común, que tú le haces un análisis para intentar identificar cómo está el metabolismo de la glucosa de la paciente y la encuentras alterada incluso en pacientes muy jóvenes. Entonces, conforme se van estudiando muchos de los padecimientos hormonales, empezamos a caer en este dilema de, bueno, ¿qué fue primero entonces, el huevo o la gallina? Porque, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Pues se ha ido viendo, porque antes se pensaba que el síndrome de ovario poliquístico te producía resistencia a la insulina. Bueno, pues puede ser que la resistencia a la insulina se presente antes y potencie la aparición de un síndrome de ovario poliquístico. Y sucede con la menopausia también. Si tú tienes alterado el metabolismo de la glucosa, tu metabolismo hormonal va a estar alterado y vas a empeorar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero que decíamos, prevención, que se haga unos estudios de vez en cuando que los lleve a interpretar con la persona adecuada y nos pueda decir, oye, tu metabolismo de la glucosa está alterado, ahorita todavía estás en una etapa temprana, podemos hacer algo para modificarlo, porque para la gran mayoría de los casos que ya te diagnosticaron diabetes, pues en ese momento ya no es reversible, ¿no? Y si te encuentras con un médico que afortunadamente sí haga una medicina preventiva, hacerle caso, sí, tomarte en serio ese susto de, oye, tienes prediabetes. Tú dices, o nos ponemos a hacer estas modificaciones o quieres vivir tomando un medicamento toda vida, ¿no? Y aquí también, y yo lo he repetido en varios podcasts, también a veces como que nosotros nos hacemos guaje, por no decir otra palabra, y realmente ponernos a ver, oye, ¿qué estoy comiendo? Y también, o sea, lo que estaban diciendo, y lo dijiste tú en uno de tus reels, o sea, si ya hiciste ejercicio, no te sientes 8 horas. O sea, síguele. Y, a ver, aguas, te comiste una dona, pues ya no te vuelvas a comer 10 en la noche. Y... Eso es importante. Entonces, pero luego dicen, es que ¿cómo es posible que engorde, doctor? Entonces también, ¿no? Le estamos metiendo más a la comida y hay que ubicarnos que ahorita ya no tenemos todas las hormonas y que al contrario, tenemos que hacer un poquito eso a un lado. Claro, ¿no? estar muy familiarizado con cómo está funcionando tu cuerpo. Si tú estás viendo que tu metabolismo está disminuyendo su velocidad, su eficiencia para el aprovechamiento de la energía de los alimentos, es una señal muy clara de que hay que modificar tu alimentación, ¿no? Entonces, no se trata de que entonces ya vivas by the book, comiendo solo cosas perfectas. La importancia de la variedad, como decimos, incluye dentro de esa variedad también que te puedas dar gustos.
pero sí lo digo siempre eso a mis pacientes, saludos a mis pacientes, que es muy importante que seleccionen sus batallas, ¿no? Oye, pues es que tengo este evento, este cumpleaños, fui a una comida y estamos cerca al Día de Muertos, al Día de Reyes, etcétera, y me comí un pedacito. Pues sí, pero si te hubieras comido un pedacito no estaríamos viendo lo que estamos viendo aquí. Lo que pasa es que te dejaste ir. Entonces, seleccionar, sí permitirte como esta regla que le llaman del 80-20, 80% del tiempo portarse bien, 20% del tiempo darse algún gusto, pero que si tú seleccionaste una comida para disfrutarla, para que realmente pues, te represente un momento de convivencia, está perfecto, pero en la siguiente comida, cada una es independiente, regresa a tu balance para que tu cuerpo no lo resienta, ¿no? Que no caigamos en esto de, pues ya rompí la dieta, bueno, la empiezo mañana o la próxima semana. Hay que romper con esa idea de vivir a dieta. Las dietas son una herramienta súper importante en la práctica clínica, pero lo que es sostenible son los hábitos, ¿no? Entonces, un cambio a la vez, ese tipo de cosas hacen toda la diferencia. Y muchas veces pasa así con pacientes que llegan y me dicen, oye, pues la verdad es que esta vez sí me porté muy mal. Y les hago el análisis de su composición, etcétera. Siguieron progresando, pero es porque los cambios que hicieron, aquellos de los que no se dan tanta cuenta porque ya se convirtieron en un hábito, hicieron una diferencia y no tuvieron que estar todo el tiempo contando sus calorías, pesando sus gramos de pollo, de salmón, etcétera, sino que ya conectaron con su cuerpo, ya aprendieron a escucharlo, con sus sensaciones de hambre, de saciedad y, algo muy importante, una adecuada selección de la calidad de los alimentos. Eso que está diciendo, doctor, es fundamental porque, digo, esta pregunta yo creo que es bien importante. De veras, a veces es decir, cerrar los ojos y decir, ¿tengo hambre o tengo antojo? ¿No? Y el antojo muchísimas veces nos hace comer el triple que cuando tienes hambre. Entonces, sí, eso que está diciendo, doctor, escúchate, ve realmente qué se te antoja. O sea, siempre les digo, primero tomen un vaso de agua, hidrátate, que bueno, ahorita también vamos a tocar ese tema de la hidratación. O sea, ve cómo luego a veces ni siquiera estamos pensando o estamos distraídos comiendo o viendo una película. Sí, una pantalla. Entonces también es súper común. Cuando tienen estos cambios hormonales en la comida, ¿qué dieta recomiendas tú? Bueno. Ya que eres nutriólogo, porque ya sabes que, sí. Bueno, la keto, los veganos, ¿cuál? Yo recomiendo que acudan con un profesional, porque es quien va a valorar cuál es su situación. No podríamos decir, oye, para esto, esta dieta es extraordinaria y te va a funcionar en esto y esto y esto. Cada quien tiene unas necesidades distintas y hay pacientes en quienes sería irresponsable recomendar un tipo de dieta y habrá muchas pacientes que estén bien, de hecho, y no necesiten una dieta. Entonces, como te decía, la dieta es una herramienta que utilizamos para alcanzar el objetivo, para lograr nivelar, para lograr sanar alguna cosa que viene en los análisis clínicos, algún padecimiento, pero pues eso va a depender perfectamente de cada paciente en particular, ¿no? Llegará una que tiene síndrome de intestino irritable, llegará una que, y además hay que considerar qué alimentos tiene cerca la paciente, entonces todo es multifactorial, ¿no? Se dice mucho que la dieta paleo es una dieta que ayuda a mejorar enormemente los niveles hormonales, pero a mí me parece muy difícil de seguir, en realidad. Entonces, cada vez que voy a una plática en la que me hablan de la dieta paleo, yo digo, pues el concepto está padrísimo, pero en el día a día, ¿qué tan aplicable es eso en realidad? ¿No? Los principios de la dieta paleo son que tratemos de consumir como se comían los alimentos en el paleolítico, previo a que se instaurara la agricultura. Entonces, los argumentos que ponen los exponentes de esta dieta son que el ser humano ha evolucionado durante millones y millones de años y el cambio que hubo en la alimentación a partir de que se instauró la agricultura fue demasiado rápido como para que el ser humano se adapte a ella. Entonces, dicen que por ello tenemos tantos problemas relacionados a los granos como el trigo, el gluten, etcétera. Pero hoy en día que tú le quites el gluten a un paciente, una paciente, es un cambio radical en su vida y que va también a afectar incluso estos momentos sociales de los que platicábamos, porque hasta el que tú vayas a una fiesta de cumpleaños y no puedas comer gluten
es una cuestión que se puede volver traumática para la persona, ¿no? Entonces, yo sí estoy un poco en contra de que se difundan dietas de manera globalizada, como diciendo, esta es maravillosa. Bueno, existe una herramienta para cada padecimiento, así como para cada tipo de paciente. Entonces, es mucho mejor que siempre se individualice, y esto aplica para la nutrición y para todo lo demás en la medicina, ¿no? Sí, y también, bueno, hay esta cultura, y muchos dirían que les gusta o no les gusta esto del ayuno intermitente. Uh-huh. ¿Qué opina? El ayuno intermitente es una herramienta muy buena. En realidad se le han encontrado muchos beneficios en los artículos, pero no aplica para todo mundo. ¿Ves lo que digo de la individualización? Por ejemplo, cuando hay un tema, número uno, y esto es todavía más común, de que detectas alguna deficiencia, tú no debes de depender de los suplementos exclusivamente para poder suplir o volver a llenar las reservas de los nutrientes de ese paciente. Tiene que mejorar su alimentación, y de hecho, algo que yo veo cada vez más comúnmente es que consumimos menos calorías de las que necesitábamos. En realidad, lo que pasa es que comemos una mala selección de esas calorías, pero en cantidad no es que nos estuviéramos pasando como tal. Entonces, hay muchas personas que en el ayuno intermitente, que es consumir alimentos durante determinada ventana de horas, la más común de todas, durante 8 horas y luego 16 horas de ayuno, muchas personas no alcanzan a consumir todos los nutrientes que necesitan durante 8 horas. Uh-huh. Entonces se me pueden quedar cortos y van a adelgazar, por supuesto, pero no se van a nutrir más. Entonces, como te digo, hay que seleccionarlo, ¿no? Y en muchos pacientes, porque les está faltando esta variedad y esta cantidad suficiente de nutrientes, no logran producir la cantidad adecuada de hormonas, porque necesitamos colesterol, necesitamos todos estos componentes que vamos a utilizar las sustancias para conformar las hormonas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si solo piensan en bajar de peso, pues hay mucha gente que va sí a bajar de peso, pero a producirse un desbalance hormonal mayor. Y en muchas personas que llegan con desbalances hormonales, de hecho les digo, no te recomiendo un ayuno más allá de 12 horas, ¿no? O sea, día de 24 horas, que digas, por lo menos yo paso la mitad del tiempo comiendo y la mitad del tiempo sin comer. Pero ahí sí respetar aunque sean esas 12 horas de ayuno, porque sí es muy importante darle al cuerpo esa oportunidad de acabar de digerir todo lo que se consumió durante el día, de limpiar el organismo, de buscar componentes que estén ahí sobrando, alguna reservita a la cual le pueda rascar para esta limpieza propia del cuerpo, ¿no? ¿Y qué diría, doctor, que es lo mejor para la menopausia? O sea, ¿qué tenemos que hacer todas las mujeres para sentirnos mejor? El disco rayado otra vez, ¿no? Sí. Hábitos, revisión total de nuestros hábitos. Yo sí recomiendo que se acuda con un profesional de la nutrición. Diría que esto es prácticamente indispensable, por lo menos para que sepas o que te den el visto bueno de, ok, tu alimentación está bien, porque es la base, ¿no? Tu ejercicio, tu hidratación. Si hay cualquier situación ginecológica, brindarle atención. Si hay alguna cuestión psicológica, la terapia, la verdad es que todo mundo deberíamos de tomarla. No es una cuestión de las mujeres que estén presentando su perimenopausia deberían de acudir a terapia para manejar sus emociones. No, la realidad es que todos deberíamos de acudir, ¿no? Pero dependerá de las necesidades de cada uno. Lo que sí es indispensable, darle la materia a tu cuerpo para que tenga de dónde hacer la producción adecuada de estas hormonas, y escuchar a tu cuerpo tanto en sus necesidades como en la severidad de las molestias. No hay que, por pensar en una medicina naturista o en ser lo más conservadores, aguantarnos todo, y hay que saber que hay cosas que no es normal que se presenten, y si tú tienes las herramientas a tu alcance, pues que realmente acudas a que te las proporcionen. Ok. Me gustó porque luego pues la verdad nos aguantamos cosas que no tenemos que aguantarnos. Sí. Me encantó esto de la terapia y lo he escuchado. Acabo de leer un libro donde dice qué importante es que te escuchen y ser escuchado, ¿no? Que eso es parte del psicólogo. Y eso también es una gran terapia, porque cuando hablas, perdón, esto no lo escuché en un libro, lo dije con Monse en el episodio pasado, y me decía, es hablar, o sea, es nada más hablar. Entonces, pues nada, vamos a tratar de hacer como nuestras
lo mejor que podemos hacer con nuestras rutinas. Sí. ¿Y cuál sería algo que, si te ves esto mal, acude rápido al doctor? O sea, en una menopausia. ¿Dónde yo tendría que correr ya al doctor? O sea, sangrados muy fuertes. Bueno, los sangrados que salgan de la normalidad siempre Ok. requieren de una revisión, ¿no? Ok. Esto sin duda. Pero si tú estás presentando alteraciones muy importantes en tu Ok. peso, niveles demasiado bajos de energía, una disminución muy importante en el deseo sexual que pueda incluso estar interfiriendo en la forma en la que tú te relacionas. Si estás presentando una pérdida muy importante de cabello, también. Entonces, diría que de todo dependiendo de la severidad. Pero si es algo que dices, no se está controlando esto, mejor acudir antes de que ya se encuentre en una etapa en la que digas, bueno, pues ahora nos va a costar más trabajo revertir esto, ¿no? Okay. Si ya está interfiriendo con tus actividades de la vida diaria o con el cómo te sientes tú para llevarlas a cabo, es el momento de buscar por lo menos una opinión, por lo menos que nos puedan realizar algunos análisis, una buena evaluación clínica y que nos digan en dónde estamos flaqueando. Y también, bueno, aceptar, ¿no? O sea, a ver, digo, sí, ya tienes 47, tienes 50, tienes los años que tengas, y también saber que, bueno, que va a haber cosas que pues a lo mejor no van a estar funcionando al 100, ¿no? Qué difícil es aceptar esto que nos está sucediendo con todos estos estigmas tan de la cara o de, ya sabes, ¿no? O sea, que hay que ponernos más botox, hay veces que hay cosas que hay que aceptar. Yo creo que ¿No sí, cree, doctor? es muy importante. Es que tengo mi entredicho ahí, ¿no? A Porque ver, me parece que, por entredicho? supuesto que es muy importante la aceptación Sí. en un punto en el cual, incluso aunque tú recibas un tratamiento, un manejo, un apoyo, no vas a lograr verte igual que cuando tenías 27 años, ¿no? Exacto. No vas a lograr sentirte de la misma manera, etcétera. Pero no quisiera que cayéramos en una aceptación total como de, bueno, pues es que esto me tocó y pues ya, ni modo, así es el curso natural de la vida, vamos a aceptarlo y pues ya váyanme apartando aquí mi plaza en una casa de retiro o algo así. No, pues realmente si hay muchas herramientas con las que contamos, valorarlo, no llegar a ese punto de aceptación. Es algo como llego a decírselo a mis pacientes, por ejemplo, en quienes detecto una alteración de la salud psicológica, mental. Muchas veces me cuesta trabajo convencerles de que realmente acudan porque como que están en una aceptación de, pues es que yo así me siento y esta es la etapa que estoy pasando, el duelo que estoy enfrentando, etcétera. Pero a veces también pensar que si yo puedo tomarme, así lo veo yo, ¿no? Porque también pues cada vez más común es que todos tomamos algún antidepresivo o algo así. Si yo cuento con una herramienta que ya se diagnosticó clínicamente que tengo algún trastorno y por decirte algo, por 10 pesos al día me voy a sentir mejor por tomarme esto, pues yo sí lo haría. Eso es lo que yo digo, ¿no? Claro que está la aceptación, pero tampoco hay que dejarse, porque eso luego permite que muchas cosas que no son completamente normales las dejemos avanzar. Pasa mucho con un padecimiento que se llama endometriosis, que presentan periodos menstruales completamente anormales, dolorosos, incluso incapacitantes, y lo aceptan como una parte normal del periodo, ¿no? Se acepta como, pues sí, debe de doler, es normal que duela la menstruación. Sí. Pues sí, pero no debe ser incapacitante, ¿no? Y entonces el periodo que tarda en diagnosticarse a una paciente con endometriosis es en promedio de alrededor de 11 años. Entonces ya cuando llegan con el médico es porque de verdad ya no se pudieron embarazar, ya no pudieron seguir con sus actividades, ya es realmente algo que les está produciendo problemas genitourinarios en el tracto gastrointestinal, ya avanzó muchísimo, ¿no? Entonces por eso estoy un poco alerta con eso de la aceptación, porque justo como que parte de lo que debemos de hacer es estar bien atentos a nuestro cuerpo, y sí creo que ante alguna señal de algo, oye, pues esto ya tiene un tiempecito y no se está resolviendo, por lo menos acudir por una opinión y una evaluación. Y en esto que está diciendo, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Sí aceptar, pero podemos hacerlo bien. O sea, ahora sí que puedes tener tus añitos, pero bien vividos, ¿no? O sea, echándole también todas las ganas. Hay cosas que ya no vas a poder cambiar. A lo mejor decías, bueno, yo tenía muchísimo pelo y ahora tengo menos. Digo, estoy feliz. Digo, pero me lo voy a seguir cuidando, voy a seguir, o sea, manteniéndome bien. Ahora,
en todo este proceso y en todo eso que tú haces, Juan Luis, te llegan todas estas mujeres. ¿Hacia dónde va tu carrera? ¿Vas a seguir acompañando a la gente? ¿Dónde le ves más potencial? ¿En los hábitos? ¿En las medicinas? ¿Cómo hacia dónde? Yo creo que eso es algo que todavía sigue determinándose, por supuesto, porque como platicamos, he ido descubriendo y también va cambiando las ideas, ¿no? Así como un día piensas que el huevo es malo y otro día es buenísimo, así va pasando con la evolución de la medicina. Creo que los hábitos siempre van a ser la base de todo. La nutrición es realmente lo que sustenta a la medicina funcional, pero así como se está descubriendo cada vez más y más cosas desde la perspectiva de la medicina funcional, incluso algunas cosas que en un principio pueden ser rechazadas por la comunidad científica porque dicen, no, pues esto es una locura, etcétera, y vas viendo que años después van saliendo los artículos de, ay, ¿qué creen? Pues que sí, y ya empiezan todas las especialidades a incluso utilizar esos mismos términos, a manejar esos mismos tratamientos. Pues yo creo que vamos a enfocarnos un poco más hacia la medicina funcional con este componente triple, ¿no? De la nutrición clínica, de la salud hormonal y de seguir considerando al cuerpo como un todo. Así como la medicina tuvo esta tendencia a hacerse más especialista, subespecialista, pues creo que la tendencia actual es hacia una apertura mayor y la interconexión, ahora volverse cada vez tal vez menos especialista en algún tema para regresar a las bases, ¿no? Sí. Entonces, algo que yo estoy fortaleciendo mucho dentro de mi conocimiento cada vez más y más y más es lo de la terapia hormonal, porque realmente está creciendo enormemente, se están descubriendo más cosas, se están quitando muchos tabúes. Por ejemplo, no sé si has escuchado de las hormonas bioidénticas. No. Bueno, las hormonas bioidénticas es una de las cosas en las cuales me he estado capacitando más y más con toda la información que está saliendo. ¿En qué consiste una hormona bioidéntica? Es una hormona cuya molécula es igual a la que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Existe mucha polémica alrededor de este tema, como lo platicábamos, que así pasa en la comunidad científica. Pero tiene muchos beneficios porque al ser exactamente igual que la hormona que se encuentra naturalmente dentro de nuestro cuerpo, presenta menos riesgos, como lo que se dice sobre el cáncer, es mejor tolerada, tiene mayor afinidad a los receptores dentro de nuestro cuerpo y muchas veces no se debe de decir que son hormonas naturales porque ese es un término inadecuado, pero son obtenidas de origen natural. Las hormonas antiguamente se obtenían, por ejemplo, de orina de animales embarazados o había unas pues completamente sintéticas. Y pues ahora hay cada vez más de estas hormonas que se obtienen, así como lo platicábamos de los suplementos del camote mexicano, el camote silvestre, de la soya, etcétera, que sí tiene que pasar por algunos procesos, por eso digo que no es completamente natural. Tú no puedes comer camote y pensar que ya tuviste tu terapia. Todo mi terapia. Pero tienen una mayor afinidad con los procesos del cuerpo. Entonces son estas hormonas que están pues poniéndose cada vez y más famosas, que se conocen como el chip sexual, o que también existen estas hormonas que se aplican en crema sobre la piel y que se pueden dar porque son fórmulas ajustadas a las necesidades de la paciente y también del paciente, porque aplica para hombres, se pueden dar en dosis incluso bastante menores que lo que se encuentra en las farmacias. Y entonces es algo mucho más personalizado. Y eso creo que es algo que va a seguir creciendo muchísimo dentro del campo de la medicina funcional y pues de la parte funcional que se encuentra en muchas especialidades como la endocrinología y la ginecología. Sí, sobre todo si ya estamos viviendo más años, esto va a ser mucho, o sea, es una tendencia, o sea, porque queremos sentirnos mejor, o sea, no, o sea, obviamente teniendo nuestros hábitos, pero a veces dices, hay una cosita más, ¿no? Para ayudarnos. Así es. Y justamente hoy que estaba desayunando con unas amigas, me dijeron de esta hormona del pellet, que todas en Europa las tomaban y que guau y que todo. ¿Qué es? Sí, va de la mano de lo mismo que estábamos platicando, es el que también se conoce como el chip sexual, que el chip es un término súper mercadológico porque el chip no tiene nada. Son comprimidos de hormonas de liberación prolongada que se administran o se colocan debajo de la piel, en la zona como arriba del glúteo, y se mantienen dentro del cuerpo entre 4 y 6 meses. No diría que es la terapia máxima, sino que es una herramienta dentro de las terapias hormonales.
nuevamente dependiendo de la paciente. Hay veces que con puras cremas y con alguna que se pueda tomar, pues realmente cada paciente va a necesitar que nos ajustemos a sus necesidades, pero es muy cómoda esa terapia. Wow, no, o sea, imagínate, ya traes ahí un chip. Pero bueno, no quiere decir que las hormonas, o sea, está súper claro, nos den cáncer. O sea, sí las podemos usar. Sí las podemos utilizar, siempre con un adecuado seguimiento de algún equipo multidisciplinario. Ok. Y bueno, este tema ya sé que ya llevamos como 1 hora. Estoy, la verdad, muy interesada, estoy muy feliz con este tema. Pero para terminar, ¿qué diríamos que es lo mejor para esta edad? O sea, ¿qué diría, doctor, que es el mejor consejo para la menopausia? Creo que ya dijimos los hábitos. ¿Ir con un médico? Los hábitos, escuchar a su cuerpo. Eso. Y diría que eso es, porque al momento que tú escuchas a tu cuerpo, eso te pone en sintonía contigo mismo para que busques la herramienta que te corresponde en ese momento, ¿no? Ya mencionabas esto de qué importante es simplemente hablar, hablar y hablar, y creo que la importancia de eso está en que al hablar te escuchas a ti mismo. Ahí está el gran poder de la terapia psicológica, pues hay que hacerlo no solo aplicado a la salud mental, sino a nuestra salud de manera integral. Pues bueno, para mí ha sido un placer tenerlo, doctor. O sea, la verdad es que está súper joven. Me encanta su contenido en redes sociales. Por favor, síganlo. Les da tips de fuerza, de yoga, de nutrición. Para mí, bueno, voy a repetir sus redes sociales. Es @doctor.juanluis.gallardo. Y él está... bueno, ahorita nos vas a platicar también dónde te podemos encontrar, tu consultorio y demás, pero sí es muy importante que esta información que estás pasando todos los días la podamos escuchar. Y siempre, cualquier cosa que nos esté pasando, la verdad es que ir con un profesional, porque a veces nos inventamos tantas cosas que bueno, la amiga de la prima de la tía. No buscarle 3 pies al gato, ¿no? Sí, entonces, doctor, denos todos sus... ¿Dónde lo buscamos? Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, como decías, es @dr.juanluisgallardo. Ahí me encuentran principalmente en Instagram, es el canal que más utilizo yo. Y para acudir a consulta, en caso de que les interese, pues estamos ahí en el Hospital Ángeles Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, en una clínica ginecológica, que es la Clínica de Endometriosis y Cirugía Laparoscópica. Entonces, es un gran equipo multidisciplinario, no damos pasos sin guarache, y pues realmente también tenemos consulta en línea, entonces hemos visto pacientes en Qatar incluso, y pues eso ha sido muy bueno porque el campo de la medicina funcional y de la nutrición sí lo permite, a diferencia de otras especialidades, ¿no? Entonces, cualquier cosa, ahí estamos a su servicio. Y pues nada, muchísimas gracias a ti, ha sido un gustazo, nos va a tocar parte 2. Y sí. Pues un placer, y muchas gracias a ti y a todo tu público. No, pues muchísimas gracias, doctor. Aquí le dejamos porque esto podría seguir. Sí, no nos vamos. No nos vamos. Pero, pues bueno, se nos hizo. Gracias. Síganos en redes sociales, por favor. Como le decía hoy al doctor, esto es una platiquita súper a gusto. Si algo les dejó, les ayudó y les mejoró, por favor, déjenos un comentario, una estrella y recomiéndenos, denos like y compartan. Eso es lo más importante para nosotros. Yo estoy como Viveka Mollinedo, con B chica y doble L en todas mis redes sociales y pues en YouTube y en todas las plataformas. Super. Ahí estamos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bye.